¿Quién se llevaría el 0 de 2024? ¿Y quién el 10? ¿Le ponemos nota a las jugadoras? Yo creo que sí, ¿no? ¡Empezamos! Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal, un nuevo vídeo del Barça Lendario. Qué ganas de hacer este vídeo ¿para qué? Pues para que me critiquéis, me hateéis, me insultéis y hagáis lo que queráis pues en comentarios, porque para eso están, precisamente para que me digáis este tipo de comentarios que me puso el otro día Unai Iglesias en el vídeo que subimos sobre el Costa de Tenerife, que os lo dejo por aquí. Y Unai me dijo: buenas Andrea, ¿podría realizar un vídeo de una tier list de todas las jugadoras del Barcelona sobre cómo lo has visto en esta parte de temporada? Las podrías clasificar por notas, sus puntos fuertes y débiles, si merecen algo más de minutos, otra cosa que se te ocurra, y cómo las ves para lo que queda de temporada. ¿Y qué 11 podrías, viendo el rendimiento que dan cada una para una hipotética final de Champions? Gracias por todo y felices fiestas a todo el mundo, gente, y gracias Unai por tu comentario y a todo el mundo que me comenta realmente, porque me dais pues estas fantásticas ideas, aunque debo decir que yo ya tenía pensada esta idea, porque yo sé que os gusta el salseo. Yo sé que estáis aquí, muchos y muchas, en este canal, por puro salseo, porque yo soy exactamente igual. Y eres lo que consumes, así es, así es. Así que nada, gente, vamos a poner notas a las jugadoras. Antes que nada, pequeño disclaimer. Estos son opiniones mías, personales. Para nada van en detrimento de las jugadoras, para nada quiero hacer daño, para nada quiero ponerme a la afición en contra, ni mucho menos. Son simples opiniones subjetivas, opiniones sobre mis gustos personales, y si tienes algún problema, si quieres discutir algo de esto o si quieres hablar sobre tus gustos personales y sobre las notas que les pondrías tú a las jugadoras, me lo puedes dejar por aquí por comentarios, claro que sí, y un me gusta también. Y si no estás suscrito, pues suscríbete, porque contenido como este no solo lo vas a tener en Navidad, es que lo vas a tener durante todo 2025. Y no te puedes perder los próximos vídeos, porque se vienen fuertes. Se viene fuerte el fin del 2024 y se viene fuerte el propósitos para 2025, que es lo que tendréis próximamente subido. Así que nada, gente, vamos a ello. Empezamos. A ver, he pensado en hacerlo rollo como por posición, básicamente. Más que nada porque creo que así pues nos orientaremos más. Y recordar que es del 2024, no tanto de... más bien de lo que recordemos de 2024, porque es verdad que es un poco complicado recordar ese final de temporada de la 2023-2024 y encauzarlo con este inicio de 2024-2025, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Y eso sí, siempre va a tener un justifica tu respuesta y un progresa adecuadamente. Esto es lo que hablé con la jefa de producción. Son opiniones personales y entiendo que no a todo el mundo le va a gustar. Vamos a ello. Empezamos con las porteras. Empezamos con Cata Coll, porque creo que es el plato fuerte de todas las porteras. Es verdad esto. Cata Coll, que hizo un buen inicio de 2024 y ha terminado con un poco de traspiés en este final de año. Por tanto, creo que el inicio de ese 2024 le beneficia en cierta forma, que además ha ganado bastantes títulos, que le ganó la titularidad a Sandra Paños, y por eso mismo Cata tiene un redoble de tambores 8. Me parece una buena nota. Creo que podríamos haberle bajado también, no creo que podríamos haberle subido. Creo que Cata tiene mucho más recorrido y que no está firmando un mal papel, aunque es verdad que le baja bastante la nota el hecho de este final de año. Seguimos con las porteras. Sandra Paños. Creo que es aquí la incógnita más grande, más que nada porque jugó algunos partidos, no los jugó todos, y luego sabéis que en este inicio de temporada de final de año de 2024... pues Sandra Paños no es más jugadora del FC Barcelona, por tanto, su nota es un 6. Sé que es bastante jodida esta nota, sé que a muchos y a muchas pues os va a molestar, probablemente a mí también me molesta, creedme, porque para mí Sandra Paños es una leyenda y Sandra Paños es una jugadora, una porteraza, la verdad.
Creo que nos ha salvado de muchísimas, pero creo que el final de 2024 no estuvo, y Cata le ganó la portería, entonces sería bastante injusto, sobre todo para Cata, el hecho de subirle la nota a Paños y dejarla a un punto de diferencia de Cata. Por tanto, le pongo ese 6 y también pues le penaliza el no haber jugado este final de 2024 con el Fútbol Club Barcelona. Luego tenemos a Gemma y a Roebuck. Gemma y Roebuck para mí son un no puntúa, son un están progresando, son un estamos viéndolas en acción. ¿Por qué digo esto? Pues porque es que ambas no han tenido casi minutos con el Barça, entonces me parece bastante complicado juzgar la actuación de dos porteras que prácticamente no han tenido minutos con el Barça. Gemma no los tuvo en inicios de 2024, Roebuck ha llegado para este final de 2024 y entre las dos se están disputando esa segunda titularidad en portería. Roebuck le ha costado mucho más entrar, ha jugado no sé si son 1 o 2 partidos, Gemma prácticamente lo mismo. Y bueno, son dos porteras que a mí me gustan mucho, son dos porteras que a mí me gustaría ver más y que le disputaran más la titularidad a Cata, porque creo que además Cata lo necesita, pero de momento pues no se está cumpliendo nada de eso, por tanto no puntúan para mí. Saltamos a la línea defensiva y aquí tengo una disparidad de notas porque tengo notas muy altas y notas muy bajas, probablemente de las más bajas de toda la plantilla. Así que vamos a empezar. Aquí me podéis crujir pero viva. Mapi León, redoble de tambores, un 7. Creo que es una nota bastante aceptable. Creo que la lesión marcó mucho su evolución y luego volvió muy bien. Creo que hizo unos partidos muy solventes y sobre todo que en este inicio de temporada no ha estado mal. Le ha costado, eso sí, le ha costado, pero no sería yo suficientemente objetiva como para ponerle un 6, sinceramente. Creo que un 7 es buena nota, creo que el equipo en general no puede bajar de un 7 y suspender a una jugadora sería el equivalente a no querer a cierta jugadora y yo quiero a Mapi León en mi equipo. Aparte, no creo que haya otra en el Barça que pueda hacer el papel de Mapi León, sinceramente lo digo. Irene Paredes, le vuelvo a poner un 7. Esta te la podrías subir a un 7,5 probablemente, porque aquí sí que Irene Paredes estuvo más tiempo que Mapi León, nos salvó de bastantes, pero sí que pienso que el rendimiento con respecto a otras jugadoras es en algunos momentos bajo, en el sentido de forma física generalmente, no tanto en toma de decisiones, porque tengo la sensación y siento que Irene Paredes es muy buena en toma de decisiones y que pocas veces se equivoca, pero es verdad que el tema de que le ganen la espalda, las contras y todo esto desluce un poco su papel como defensa, aunque a balón parado es nuestra jugadora estrella, por tanto le sube un poco la nota en ese aspecto. Jana Fernández. Para mí es un no puntúa en el inicio de 2024 y un 6-7 en este final de 2024. Creo que es una jugadora que ahora mismo está teniendo más minutos, que no los tuvo y no supieron aprovecharla en inicios de 2024, pero ahora mismo creo que es muy versátil y que es un fondo de banquillo que necesitamos más que nada ahora mismo. Lucy Bron, de ese principio de 2024... Pues Lucy Bronze le he puesto un 6, gente, porque es verdad que en los partidos de Champions se lucía, menudo chiste malo que acabo de meter aquí, pero luego era bastante deficiente. Volvemos al tema físico, el tema de las contras y el tema de la rapidez, no había rapidez, por tanto para mí es ese 6. Además, en este 2024, en este final de 2024, ya sabéis que no está jugando con el Barça, así que también le baja la nota por ese aspecto, porque tiene poco recorrido de 2024. Pero ahí está ese 6, no la he suspendido, me parece ya bastante. Aquí viene un poco el suspenso. Marta Torrejón, me duele mucho suspender a Marta Torrejón, pero Marta Torrejón tiene un 4 y en esta parte de 2024, en esta segunda parte de 2024 que no puntúa para mí porque no ha jugado.
Lo siento mucho, pero es que, gente, Torrejón no tiene la velocidad que nos puede aportar. Nos puede aportar solvencia, nos puede aportar calma, seguridad, veteranía, buena toma de decisiones muchas veces, pero no aporta rapidez, no aporta juego en muchas ocasiones. Sí que me gusta mucho la Torrejón ofensiva junto con Graham Hansen, porque creo que hacen una buena dupla y que se entienden muy bien, lógicamente, pero bueno, no le sube la nota a eso, la verdad. Siguiente jugadora, Fridolina Rolfo, le he puesto un 7 y creo que le he subido demasiado, pero es que tengo un buen recuerdo de ella y creo que volvió bien de la lesión y creo que bajarle la nota a Fridolina Rolfo sería penalizarla mucho por este final de 2024. Luego veréis si pongo a Rolfo en el 11 que sacaría para Champions, pero la verdad es que ahora mismo creo que uno de los objetivos de 2025, y ya adelanto el próximo vídeo, es recuperar a la mejor versión de Fridolina Rolfo. Creo que poco a poco lo estamos consiguiendo, pero todavía nos cuesta, ¿eh? Esme Brooks, 8,5, una de las notas más altas, una sorpresa para mí. Es verdad que puntúo solo este final de 2024 porque, bueno, es uno de los grandes fichajes y creo que ha dado el salto en este final de 2024 con la baja de Rolfo y cómo suplirla. Pero creo que ha sido fundamental para el equipo, creo que ha aportado una velocidad más, creo que ha aportado sobre todo algo muy importante que es ideas frescas, carne fresca, algo nuevo, nueva perspectiva de juego y un nuevo abanico de posibilidades que creo que a los rivales les perjudica en el sentido de que ya nos tienen bastante estudiadas, pero a Esme no. Entonces, Esme todavía es como una pieza ahí como... Para mí es el caballo de Troya, sinceramente. Por eso tiene un 8,5. Ona Batlle, un 9. Un 9 de manual. Me parece que ha hecho un 2024 muy bueno. Mejorable, porque creo que Ona siempre tiene un margen de mejora. Es muy joven y además tiene mucho potencial. Pero creo que para mí es un 9. Creo que le sobra minutaje para poder rendir mejor y esto es uno de los aspectos que yo más criticaría, pero a lo respectivo de defensa y ataque creo que aporta muchísimo en cualquiera de las dos bandas y cuando una jugadora te aporta muchísimo en cualquiera de las dos es que es muy buena. Engen, me vais a crujir, pero le he puesto un 6. Lo siento, es un 6 para mí. No es un 5, ni es un 4, ni es un suspenso. Es un 6. Creo que lo hace bien, que rinde bien, que si la pones de central rinde bien y no he puntuado a Engen de centrocampista porque si puntúo a Engen de centrocampista, de pivote, os aseguro yo que no es un 6. Os lo aseguro. Pero Engen de central rinde bien. Nos salvó de muchas. Otras tantas que hay carencias ahí de pases, de salida de balón y tal, pero para mí es un 6 y creo que estoy puntuándola bastante bien. Y Martina Fernández, que sintiéndolo mucho, pero no puntúa porque no ha tenido casi minutos en el principio de 2024 y menos los ha tenido en finales de 2024. Así que @perarromeu, necesitamos más minutos para Martina porque es que es talento puro y yo creo que podría encajar muy bien en el Barça. Entramos en la joya de la corona, lo que más notas altas tiene, el centro del campo. Alexia, un 9. Creo que es una muy buena nota. Creo que Alexia 2024 ha sido su año de recuperación, su año de volver a reencontrarse, de recuperar sensaciones y que va camino del Balón de Oro, que cada partido que sale nos deleita con algo, que llegó a los 200 goles. Es que en cada cosa que dije en el vídeo anterior se nos supera. Y son todo datos objetivos, no es nada subjetivo, aparte de que yo la veo en el centro del campo y, gente, yo disfruto muchísimo. Es que veo a Alexia y digo, sí a todo. Y yo creo que a muchos y a muchas os pasa también. Aitana Bonmatí, como no podría ser de otra manera, se lleva la nota más alta de todas, 9,5. No he puesto, ya adelanto, un 10 a ninguna. Porque creo que un 10 es la excelencia y porque creo que un 10 no te permite ser mejor.
Así que creo que todavía se puede apretar un poquito más Aitana, sobre todo en este final de 2024, porque empezó fuerte, luego tuvo como un momento valle y ahora ha ido como bajando un poco la intensidad del nivel y la calidad del juego, algo que no me ha gustado tanto. Pero yo confío en que vuelva a ese 9,5, que vuelva a demostrarnos que se llegará al 10 y que estará compitiéndole al máximo a jugadorazas como Alexia Putellas, Patrick Guijarro, Caroline Graham Hansen y a muchas otras del Barça que son buenísimas. Seguimos, Claudia Pina. La puse de centrocampista porque Jonathan Giraldez la utilizaba muchas veces de centrocampista, pero es verdad que final de 2024 de centrocampista, principios de 2024 de extremo. ¿Qué Claudia Pina te gusta más? Personalmente, la de extremo. Me gustan las dos, pero creo que ahora mismo tiene más recorrido con la extremo y además tiene más recorrido con Esmey de pareja, porque creo que hacen una dupla fantástica y que se entienden súper bien. Y a Pina le he puesto un 8,5, porque creo que es mejorable, pero creo que también nos ha salvado en muchos momentos y su temporada de inicios de 2024 fue buenísima. Fue una jugadora que recordemos que salió del banquillo y que ahora, para mí, se ha convertido en titular. Yo al menos la pondría de titular en todos los partidos, porque creo que aporta unas ganas y un ímpetu y unas ideas que pocas tienen. Patrick Guijarro, un 9. Un 9 de manual, perfecta siempre, siempre formal, siempre recta, pocas veces ha fallado algún partido, siempre está ahí, siempre hace un trabajo invisible y esto hay que reconocérselo con un 9. Kira Walsh, 8. 8 porque creo que ha sido muy estable y eso se tiene que premiar, no ha tenido altibajos, no ha tenido fallos garrafales. Pocas veces he visto yo una crítica a Kira Walsh, poquísimas veces, y eso que la afición culé es criticona. Lo somos, sí somos, pero poquísimas veces. Y yo creo que hace un muy buen trabajo, que se adaptó muy bien al Barça, que hace una posición muy complicada, para mí la más complicada, que es ese pivote defensivo. Y es un 8, gente, no hay más justificación. Vicky López, 8,5, igual que Pina. Creo que son jugadoras que tienen mucho más recorrido por delante, que todavía pueden dar mucho más, que ahora mismo se las está llenando de minutos y yo que me alegro y que creo que van a dar un paso adelante próximamente, o sea, próximamente de ya realmente. Kika, fichaje nuevo, la he valorado respecto a lo poco que hemos visto, pero es que lo poco que hemos visto me ha gustado mucho, para mí es un 8, creo que lo ha hecho muy bien. No sabíamos en qué posición jugaba, pero Romeo la iba poniendo en todos los sitios rendía medianamente bien y para mí es un 8, porque creo que ahora mismo está despuntando y está aportando mucha calidad que en algunos partidos pues te cuesta, ¿no? Salma Parayuelo, final de 2024... tenso e intenso y bueno, un poco montaña rusa, ¿no? Pero al final era nuestra delantera, era la que nos marcaba los goles, era la que podía fallar 80 y marcarte una, pero esa una que fuera la más importante del partido y que te diera la victoria. Además es que con esta lesión o con esta prevención de la lesión, pues no ha tenido minutos. Entonces, es un 8 porque nos ha salvado de muchas y porque la teníamos como delantera y ha marcado goles. Y si no, sería injusto pues que estuviera nominada a ese top 3 del Balón de Oro y no ponerle una buena nota a Salma. Pido más de Salma, pido más y creo que lo puede dar, de verdad. Payor, todo lo contrario a Salma, creo que ha cumplido mis expectativas con creces. Se esperaba muchísimo de ella y yo rebajé un poco las tensiones y dije, calma, gente, calma, porque acaba de venir, se tiene que adaptar, no sé qué, no sé cuántos, pues un 9 para Payor. Un 9 para Payor por ser la máxima goleadora ahora mismo del Barça y porque lo va a seguir siendo y va a hincharse de goles. Y es que lo que tiene que hacer, que es estar ahí, molestar y hacer de 9 killer, lo hace. Yo solo me queda aplaudir a Payor. Graham Hansen, 9,5, misma nota que Aitana Bonmatí. Creo que están las dos al mismo nivel en este 2024. Para mí es la mejor jugadora del mundo, lo digo sin ningún tipo de problema. Lo que aporta Caroline Graham Hansen al FC Barcelona es algo totalmente distinto
y lo distinto para mí se tiene que valorar y lo valoro con esta misma nota que la actual Balón de Oro. Mariona Caldentey, muy criticada por su salida. Fin de 2024, porque ahora recordemos que ya no está con el Barça. Para mí es un 9. La he puntuado muy alto, pero es que creo que ha rendido mucho, creo que ha sido muy buena y creo que nos ha dado mucho, y olvidarnos de Mariona para estas notas sería un suicidio con respecto a la afición blaugrana. Tenemos que ser autocríticos y tenemos que aceptar las jugadoras que nos han aportado, aunque nos cueste y nos pese. Bruna Vilamala, mi diamantito, mi jugadora preferida, mi ganadora respecto a todos los premios de jugadora joven, mi desaprovechada. No puntúa Bruna. Bruna no tuvo minutos en este 2024 y no los ha tenido ahora porque también ha sido cedida. Así que, pues una pena que Bruna no puntúe, sinceramente. Y terminamos, gente, con Jonathan Giraldez. 9. Y no le pongo un 9,5 porque le baja un punto el hecho de no utilizar más banquillo y no utilizar más canteranas. Por el resto, para mí es el mejor entrenador del Barça, o a mí el que más me ha gustado. Bea Romeu, estoy entre un 6 y un 7. Tiraría ahora mismo más a un 6, pero sus números y sus victorias le acreditan a ese 7. Así que la que vosotros queráis realmente, pero hay mucha diferencia entre un entrenador y el otro, al menos de momento. Luego me callaré la boca, pero al menos de momento. Bea Romeu tiene muchísimas tareas pendientes, un 2025 lleno de propósitos, que lo veréis en el próximo vídeo. Nada más, dadle me gusta, suscribíos, recordad que podéis ser miembros de este canal y convertiros en una leyenda, dejadme en comentarios vuestras notas y vuestro 11 y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias, chao.